Hola, hola. Bueno, de nuevo mi nombre es Jorge Aguilar y yo soy el director de la región sur de los Estados Unidos. Trabajo con una organización que se llama Food and Water Watch, que está aliada con la Alianza en contra el Fracking en Latinoamérica y que es donde Claudia también trabaja. Me perdonan porque no traje la computadora y les quería tener un mapa de los Estados Unidos para más o menos darle un poco de la historia de lo que ha pasado allá. Y hasta aquí llegué y después se me cayó el internet. Entonces, con eso vamos a trabajar. Bueno, Food and Water Watch tiene 17 oficinas alrededor del país. Tiene 750,000 miembros y entonces sí hemos visto de todo. Es difícil, bueno, contar todo lo que ha pasado en Estados Unidos porque las leyes en Estados Unidos, la regulación de la industria en los Estados Unidos no ha sido tanto al nivel federal, sino al nivel estatal. Entonces, yo les pudiera hablar de 50 diferentes métodos que han hecho esos estados para regular el fracking. Ahora, Colombia es el tamaño de Texas. Entonces eso. El de arriba. El de arriba. El primero. Este. El primero que tú Texas. Este es Texas. Tamaño de Texas y California, más o menos, es Colombia. Entonces sí, yo estoy aquí para sonarles la alarma que no dejen entrar el fracking, porque nosotros en realidad esto nos agarró desprevenidos. En realidad la industrialización de lo que era el fracking, esta nueva tecnología, ocurrió en el 2005 en Estados Unidos, cuando el presidente George Bush y el vicepresidente Dick Cheney pasaron una ley, el Acto de Energía se llamaba en el 2005, que básicamente promovió este nuevo tipo de perforaciones y les dio exenciones federales que dejaban que la industria no tuviera que reportar o monitorar muchas cosas en cuanto a la contaminación del agua, los desechos, y le abrió el campo completo a los Estados Unidos. Entonces, en ese entonces, por lo que no sabíamos, lo que estaba pasando es que donde el fracking entra primero es en esos estados donde ya hay algo convencional. Entonces, este mapa que están viendo aquí es los esquistos nuevos, ¿verdad? Esquistos nuevos, algo que hasta en el 99, el 2000 es que se puede llegar, ¿verdad? Son depósitos de gas natural y de aceite que están a 20 millas, entre 10 20 millas en el subsuelo. Y entonces eso comienzan primero aquí en Oklahoma, comienzan en Luisiana, comienzan aquí en Colorado, no se ven muy bien. Lo comienzan a hacer ahí y en realidad no estamos listos los que estamos cuidando el medio ambiente, los profesionales médicos, los de protección al consumidor, y no es hasta a finales de esta década, como de la primera década en el 2010, que sí ya se comienza a escuchar que hay comunidades, y en este caso comunidades rurales, donde ya se ven contaminación de agua, de los pozos de agua que son privados. Y en sí, donde nosotros lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos archivado, es en Pensilvania. Y de nuevo, perdónenme, es por aquí, Pensilvania, donde era en los 1900 un estado del número 1 en la producción del aceite. Es el estado donde comenzó Rockefeller, un hombre famoso de la historia, y lo acabó. Entonces en Pensilvania ya no había este aceite convencional, o había muy poco, ¿verdad?
Pero cuando se descubre este esquisto, que se llama el Marcellus, y son varios estados que pasan por aquí, cubiertos por este esquisto, es que Pensilvania de pronto explota con nuevas perforaciones, nuevos fracking, pero ahí es que entonces comenzamos a oír que estos pueblos pequeños en las montañas comienzan a sufrir de lo que es la contaminación del agua. Pero en sí, ellos en el Food and Water Watch, nosotros los que trabajamos es para protección del agua. En sí es porque hemos trabajado mucho para prevenir la privatización, porque allá el pueblo estadounidense cuenta con agua pública, son los municipios los que manejan esos sistemas, pero han tratado de entrar compañías privadas. Pero entonces nosotros comenzamos a ver que entran también compañías privadas a trabajar con la industria y sacar esa cantidad entre 18 a 20 millones de litros para una perforación de estos pozos. Nos comienzan a llamar y hasta ese entonces, yo diría como el 2009, es que nosotros en realidad en Food and Water Watch comenzamos a investigarlo así, con más profundidad. Entonces, yo les quiero contar que sí, con orgullo que ahora, ya son 6, 7 años después, y sí, en la conciencia del estadounidense hay un gran temor por lo que ha causado el fracking en los Estados Unidos. Una encuesta hecha en marzo de este año encontró que más de la mitad de los estadounidenses se oponen al fracking. Y eso subió como 10%. La misma encuesta el año pasado eran como entre 35 y 40% de los estadounidenses que estaban en contra. Ahora lo que estamos viendo es que hay un porcentaje de 18% por ahí, entre 15 y 20% de los estadounidenses que no saben nada de esto, no saben nada del fracking. Entonces cuando les preguntan, dicen no tengo opinión porque no sé qué es. Pero eso es lo que va cambiando. Entonces lo que hemos visto es que la gente se va dando más cuenta de 3 puntos que les quiero hacer ahorita, ¿verdad? El primero, y todo esto ya lo han escuchado, entonces después entro a más profundidad, ¿verdad? El primero es lo de la contaminación del agua. Cuando en todos esos lugares donde entró la industria siempre llegaron diciendo eso mismo, que ellos tienen las técnicas más avanzadas, son los ingenieros mejores del mundo y que ellos podían prevenir todo tipo de accidentes o derrames. Bueno, pero eso no es verdad. Y es un argumento bien superficial y casi todos los argumentos de ellos son bastante superficial y el sentido común uno puede manejar estos argumentos, pero nosotros no fuimos lo que investigamos, sino que ha habido muchos medios como es la Prensa Asociada, que es una de las más grandes de Estados Unidos, que hizo un análisis a finales del 2015 que encontró que entre 2009 y el 2014 hubo 20,000 derrames de lo que es ese residuo del fracking, 20,000, y de eso 20,000 casos, de eso fueron 720 millones de litros de estos químicos tóxicos que se mezclan con el agua, con el sílica, a través de estos 11 estados. Arruinaron todo tipo de tierras agrícolas, afectaron a los ganados, a los animales, y bueno, es un problema serio. Bueno, pero yo les cuento de Pensilvania. En Pensilvania, por años, ahí el gobierno estatal, el gobernador de Pensilvania, él y su administración no admitían que había habido ni un problema. Y en sí, lo que pasa es cuando entran las compañías, ellos son los que escriben los mismos reglamentos, porque los estados no están en una posición de conocer bien cómo funciona esta nueva técnica, pero segundo, no tienen la gana, no tienen la voluntad política de enfrentarse a las compañías para forzarlos a hacer lo debido. Bueno, entonces, más bien, el gobernador dice, nosotros aquí nunca hemos tenido problemas, todo eso que oyen de estos pueblos, de estas comunidades, son mentiras o no tienen problemas. Bueno, pasaron así con esa línea casi 4 o 5 años, y hasta hace 2 años
salió un escándalo grandísimo porque se vio que el Estado sabía que habían 200 casos, más de 200 casos de contaminación de agua potable. También se dio que ellos dentro del Estado, desde el Departamento de Protección al Medio Ambiente, le habían instruido a sus agentes que recibían esas llamadas de las comunidades a que no respondieran, pues a que si alguien lo llamaba diciendo mi agua está contaminada, se me está cayendo el pelo, tengo alergias o ¿cómo se dice? Alergias así en la piel, me aparecen contusiones, que ese burócrata lo tenía que mandar a otra oficina que en general nunca le respondía a esta gente que había llamado. Entonces fue un gran escándalo de años, y como le digo, habían pasado 4 o 5 años diciendo que no había ningún problema y que ellos estaban encima de todo lo que estaba haciendo la industria. Entonces se pintó que era una mentira, ¿verdad? Lo que ellos habían dicho. Bueno, hoy en día se ve que esos 200 casos los sabían, pero hay más de 2,000 quejas que entraron durante esa época que no tenían ni programas de vigilancia ni monitoreo para decir si sí o no. Entonces nosotros en Huron Warawashia habíamos hablado con unos de una comunidad que se llama Dimock, Pennsylvania, Dimock. Y en esa ciudad habían dos docenas de familias que habían dicho que ellos habían sido una de esas comunidades. Y en sí comenzaron a hacer ellos conferencia de prensa, fueron al nivel federal a quejarse. Pero lo que pasó fue que entonces la compañía que estaba involucrada en el fracking en ese lugar, llegó y hizo un arreglo con ellos, que fue secreto. Firmaron contratos donde ellos no pueden decir públicamente ni lo que pasó, ¿verdad? Que es de sus quejas, no pueden hablar abiertamente de eso, ni del arreglo, y no pueden demandar a la compañía, ni hablar mal de la compañía. Esa es la norma allá. Entonces, en vez de que el gobierno en realidad esté encima de estos tipos de accidentes, la norma es que cuando pasa algo ligero se mete la compañía a hacer un arreglo con estos individuos. Entonces eso lo aprendimos bastante, lo aprendimos hasta ese entonces, que vimos eso que estaba pasando en Dimock. Y así hay otras ciudades bastante famosas allá porque han destapado todo tipo de controversia en Estados Unidos. Pero eso ya está en la conciencia, como le digo, del estadounidense, es que esto va a causar contaminación del agua. Lo segundo es los terremotos. El miércoles, el martes en la noche, hubo un terremoto en Oklahoma. Es uno de los primeros que le dije. Oklahoma, por ejemplo. Terremoto de 4.3 en la escala Richter. Y en Oklahoma, hasta los últimos 3 o 4 años, 5 años, solo habían habido temblores de menos de 1. No es un estado que haya tenido ni terremotos, así terremotos ya fuertes, y que no están ni preparados para eso, no tienen infraestructura. No es como otros lugares donde ya se espera. Entonces, ya se sabe en Oklahoma que este es el resultado de la inyección de los residuos del fracking en el subsuelo de Oklahoma, y estos están saliendo en áreas donde están esos pozos para los residuos en Oklahoma. Pero no es solo en Oklahoma, aquí también en Arkansas, está aquí, Ohio, que es por aquí, también ya se están sintiendo esos terremotos. Entonces, para el estadounidense común, ya se sabe, entra el fracking, entra el proceso de fracking que se necesita deshacer, disponer de estos químicos, hay posibilidad de que haya terremotos. Y en general los estados no saben, no tienen bien estudiado su geología,
Y entonces siempre que cuando ya va a aparecer en una comunidad, en ese momento es que comienzan a pensar, ve, ¿y esto qué irá a pasar con este desecho? Una pregunta sobre ese tema. Después, al final hablamos de... Bueno, es sí, muy déjame terminar. eso que estás diciendo. No, pero después sí, déjame terminar. Sí, sí. Lo perdí. Bueno. Entonces sí, eso ya en la imagen común, la imagen del fracking, allá se conoce esto, los terremotos. Lo tercero es que ya, como te digo, les he dicho, hasta los últimos 5 años es que en realidad la literatura académica, los investigadores es que han comenzado a ponerle atención, y lo mencionó antes la Claudia, en el 2000, creo que fue en 2012-2013, una red de profesionales médicos sacaron un reporte, un compendium, donde ellos repasaron los 500 estudios de la salud de las comunidades alrededor de estas zonas donde está ocurriendo el fracking. Y sí, en lo que era respiratorio, cardiovascular, químicos de cáncer, niveles de riesgo altísimos. Entre una de las cifras que yo estoy usando para que vean el tipo de problema que han señalado es que el hospital se llama Johns Hopkins, un hospital de mucho prestigio en Estados Unidos, hizo un estudio de las mujeres embarazadas que viven en estas zonas y encontró que esas mujeres embarazadas en estas zonas donde hay mucho fracking tienen 40% más probabilidad de tener hijos prematuros. Entonces eso es bastante chocante, ¿verdad? Es una cosa como conmovedora, y creo que el pueblo norteamericano ya le está metiendo eso, que es una cosa que no deberían dejar entrar a su país. Entonces nosotros sí, en Food and Water Watch, sí tomamos una decisión estratégica de pedir una prohibición completa en todo el país. Y bueno, y alguna gente, tal vez ustedes pensaban, bueno, ¿ustedes están locos o qué? Porque ya está en estos estados que les señalé, ¿cómo es que van a pasar una prohibición? Pero nosotros pensamos estratégicamente en un momento donde esto se estaba destapando y estaba en la conciencia pública. Y pensamos, bueno, tal vez en estos lugares no lo podemos detener para siempre, pero lo podemos poner moratorios, por ejemplo. Entonces eso es lo que estamos peleando en Pensilvania, en lugares como Luisiana. Es una pelea muy fuerte. Ahí, ya cuando ya comenzó, es difícil sacarlos. Pero donde más éxito hemos tenido es donde no ha entrado todavía. Entonces, la victoria más grande que hemos tenido en Food and Water Watch fue cuando logramos pasar una prohibición en el estado de Nueva York, que queda por aquí. O sea, es el mismo esquisto que está en Pensilvania, son las mismas compañías que ya habían firmado contratos con individuos en Nueva York. Y bueno, son dos diferentes grupos que se unen en contra del fracking en esta área. Primero están los que están en la propia área donde está esto. Son dos, Esquito Marcellus, y hay otro aquí que se llama el Utica. Pero esta gente completamente opuesta. Pasaron más de 100 órdenes al nivel municipal prohibiendo el fracking. Pero la otra parte es que también, que nos ayudó bastante, es que esta área también contenía el depósito de agua de la ciudad de Nueva York, de los neoyorquinos, de la propia ciudad, que son 8 millones de residentes. Y Nueva York queda más aquí, queda en la costa. Entonces a ellos no era directamente que los iba a impactar, ¿verdad? No lo iban a tener en Brooklyn. Pero ya estaban lo suficientemente educados para saber que ese era un peligro para su depósito de agua. Entonces esa es una conexión que nosotros tratamos de hacer bastante. Yo en lo personal estoy trabajando aquí en la Florida, igual como ustedes, pensando
a profundidad cómo nos movilizamos, cuál es la estrategia para convencer, no a las compañías, sino a nuestras autoridades, a nuestros oficiales elegidos, a que prohíban. Entonces yo estoy trabajando aquí, yo estoy trabajando en Maryland, pero le cuento un poco de la Florida, donde nosotros tenemos una coalición que se llama los Floridianos en contra del fracking. Somos más de 50 grupos, pero tenemos un comité de guía, que son como 6 o 7, que están en diversas partes de la Florida, y el plan es que cada uno de estas organizaciones tenemos la responsabilidad de tratar de empujar las autoridades ahí. Entonces nosotros creemos que aquí no sale, pero aquí hay otro tipo de yacimiento que no es un esquisto, pero igual es fracking, porque hay diferentes tipos. Y las áreas donde quieren hacer ese tipo de fracking es aquí, en esta área, y aquí abajo. Aquí abajo, aquí y aquí en esta parte de la Florida. Entonces nosotros sabemos que en esas áreas directas, ahí a esa gente les podemos decir, aquí viene el fracking y se les arruina la vida, por lo que le he dicho. Pero los políticos, los líderes, digamos, son 2 cámaras. Hay una cámara del Senado, una cámara de representantes. Los líderes, uno de ellos está aquí, en esta área. El otro líder está aquí, donde no hay fracking. Entonces nosotros hemos tenido que pensar, bueno, ¿cómo los convencemos a esos tipos? ¿Cómo nos movilizamos? Y es una campaña electoral. Entonces lo que hemos hecho para convencerlo es al nivel local tratar de pasar esas prohibiciones locales. Al momento tenemos 90 resoluciones y órdenes de condados ya hay 12. Les quisiera enseñar el mapa, pero en la Florida, en este momento, el gobernador no reconoce que el clima está cambiando. Y en sí, Miami, de donde soy yo, es entre la 4ª o 5ª ciudad en Estados Unidos que más riesgo lleva por lo que es el cambio del clima. Se va a inundar, y en sí ya ha comenzado a hacerse. Pero les cuento esto del gobernador y estas 2 cumbres, porque ellos no quieren hablar de eso. Ya sabemos que para ellos eso le tocas y no lo creen y no los conviene. Entonces nosotros ya sabemos, con eso no les vamos a llegar, en realidad. Entonces lo que hemos hablado más bien es lo del agua. Entonces aquí hay un acuífero grandísimo en la Florida que está desde aquí, desde estos estados hasta aquí abajo. Entonces de ese acuífero que se llama el acuífero floridiano, de eso le hablamos. Le hablamos de la imagen que va a tener la Florida, que ahorita es una de turista, de playas bellas, de calor, de pasión. Y le decimos, bueno, aquí están estas fotos que vieron, eso es lo que viene. Esa es la imagen que quieren para la Florida. Entonces ellos dicen que no. Pero más que nada, las herramientas que tenemos es contar con la gente, el individuo común. Nosotros no necesitamos ser todos expertos, solo tenemos que saber unos puntos básicos, los que hemos estado hablando aquí todos, porque estos diputados no saben muy bien, solo tienen esos argumentos superficiales que le da la industria, pero no saben bien. Y cuando les enseñamos estos estudios, pero cuando se ve que hay grupos aliados en coalición que se movilizan, que le está pintando que su reputación como líder se puede dañar si ellos no toman una posición fuerte en contra del fracking, que los pueden votar, ¿verdad?, desde esa posición. Entonces nosotros es una cosa electoral, estratégica en el pensamiento, y estudiamos mucho esos distritos. Entonces yo he estado muy impresionado con lo que ya está ocurriendo aquí en Colombia. Parece, ya están movilizados y ya pueden aprender lo que están compartiendo los compañeros aquí para que sepan cómo hacerle.
es mejor no dejarlo entrar desde este momento. Después no lo sacan y se tienen que estar peleando por si es pozo a 1 milla o a media milla, a 1 kilómetro o medio kilómetro. Y eso no es ganancia. Entonces, gracias de nuevo por tenerme. Y sí, la verdad, Ahora sí,